Ya, profe. Listo. Bien, entonces hemos obtenido, como les decía, la ecuación de la ganancia y hemos definido por qué la ganancia es positiva. Ok, o sea, básicamente la ganancia es positiva cuando existe algún tipo de explotación laboral. Ok, ahora, el resultado que está aquí presentado, si bien es cierto, es una interpretación muy personal que yo estoy proponiendo sobre la obra de Marx, sin embargo también tiene alguna raíz, o sea, no es exactamente igual, pero tiene una raíz o está bastante inspirada en algo que se conoce como el teorema fundamental. El teorema fundamental marxiano, es un nombre un poco peculiar de traducción en español, sí, no tanto marxista sino marxiano, es el teorema fundamental marxiano, que justamente recoge esa idea, o sea, recoge la idea de que para que exista una ganancia positiva es necesario que exista explotación. Y este teorema fundamental básicamente se lo conoce como el teorema de Okishio, en honor al economista japonés Okishio, que hace por primera vez la demostración de este teorema. Es un teorema matemático que también lo presentaría en su libro de 1973, Michio Morishima. Entonces, veré si en la descripción de este video voy a incluir algún enlace, sea al libro de Morishima, sea el texto de Okishio, aunque también para Okishio hay una suerte de resumen del teorema presentado por Samuel Bowles. Ok, entonces a donde quiero llegar básicamente, colegas, es que este resultado de que es necesaria una explotación para que exista ganancia positiva es un resultado que tiene su tradición obviamente en el propio Marx. Él hace esto con ejemplos numéricos, no usa ecuaciones, y después obviamente en los trabajos que menciono de Okishio y Morishima. Obviamente más complejo, ¿no? O sea, no es la interpretación que les puse aquí, está súper simplificada para efectos didácticos. Ya. Sigamos. Entonces, en el momento que surge la ganancia, ¿ya? ¿Qué significa? Que existe un dinero adicional que va a manos de las mismas clases capitalistas, o bueno, de los dueños del capital. ¿Por qué los dueños del capital pueden exigir para ellos la ganancia? Pueden exigirla porque son dueños de los medios de producción. Recuérdense que por la acumulación originaria ellos se volvieron dueños de los medios de producción y por tanto ellos adquieren, entre comillas, el derecho a exigirle a los trabajadores los resultados de la producción, como que si los resultados de la producción fueran de ellos en vez de los trabajadores. Entonces, como quien dice, les prestamos nuestras máquinas, las máquinas son nuestras, el resultado de las máquinas es nuestro. Entonces se usa esa suerte de argumento, ¿no? Para decir que, bueno, ¿esto por qué va a los capitalistas? Pero en realidad resulta ser, como ya acabamos de ver, que es la creación de la clase trabajadora por encima del salario, ¿sí? Ahora, sabemos bien que el dinero en realidad representa valor, ¿sí? Eso está ya mencionado varias veces en este curso. Entonces, si el dinero representa valor, entonces si el dinero es una representación del valor, y por tanto estamos diciendo que K, que es también dinero, capital, es una representación del valor que busca más valor, ¿sí? Entonces esa es la idea. Entonces el valor está representado en el dinero, y el valor que busca más valor está representado en el capital. Entonces la ganancia, que también es dinero, representa algo más, ¿sí? Entonces lo que yo quería decir, ¿por qué no usamos todavía el cierto término que vamos a usar ahorita, el de plusvalor? ¿Ya? Porque precisamente el plusvalor sería el valor, o sea, el poder adicional que se obtiene al valor original, ¿sí? Y que en términos de dinero se ve como la ganancia del capital total. Entonces, la ganancia del capital total básicamente es un monto en dinero que está siendo de representante del valor o del poder adicional que ya va a manos de los dueños del capital, ¿sí? Entonces, en este momento, entendiendo esta diferencia, ¿no? Valor representado por dinero, valor que busca más valor representado por un dinero que se llama por un dinero que representa capital, y el plusvalor está representado por dinero en la ganancia del capital total. Entonces vamos ahora a definir, en el caso de la definición 52, al plusvalor. Entonces, ¿cómo vamos a entender al plusvalor, al menos en esta interpretación que estoy sugiriendo? Entonces vamos a entender al plusvalor como el valor que la clase trabajadora productiva asalariada, valor que la clase trabajadora productiva asalariada, ¿sí? Crea por encima del valor que se le reconoce a su fuerza de trabajo
se le reconoce su fuerza del trabajo en el salario. ¿Sí? Su fuerza del trabajo en el salario. ¿Ya? Aquí vale la pena hacer una observación adicional. ¿Qué sucedería si a la clase trabajadora productiva asalariada se le pagara el salario adecuado? Es decir, supongamos que aquí estuviera justo el salario adecuado, ya sabemos qué significa. El salario que cubre todos los componentes que mencionamos en su momento: subsistencia individual, subsistencia familiar, capacitación, componente histórico-moral. Uno dirá, ¿hay o no hay ganancia? Pues resulta ser que cuando se paga el salario podríamos pensar que el salario es de magnitud fija, ya se pagó. Pero en cambio el capitalista sigue teniendo una variable de ajuste, y esa es la intensidad. Es decir, incluso pagando el salario adecuado, o sea, un salario que refleje el valor de la fuerza de trabajo, es posible obtener ganancia aumentando la intensidad. Se puede ver, ¿no? O sea, tu salario se queda fijo en el adecuado, pero simplemente hay que aumentar la intensidad para que entonces la explotación siga existiendo. Es decir, la explotación existe, y eso vale la pena mencionar aquí incluso, ¿no? La explotación existe incluso con el salario adecuado. ¿Estamos bien? Sí, una... Se ve toda la pizarra. Ahí. Ya, sigamos. Ya, gracias. Ok, entonces, como les decía, la explotación laboral, ¿sí? Esta existe incluso con el salario adecuado. Y este es lo interesante de Marx. Plantea el salario adecuado justamente para decir que incluso si te pagan un salario que cubre todos los elementos que permitan reproducir la fuerza de trabajo, sigue existiendo explotación. ¿Y cómo sabemos que sigue existiendo? Porque simplemente, ¿qué hay que hacer? Aumentar más la intensidad. O sea, si se aumenta más la intensidad por encima del salario adecuado, ya está, ya vuelves a tener ganancia positiva. ¿Sí? Entonces, la variable de ajuste, la auténtica variable de ajuste en este sistema es la intensidad. O sea, por cada hora, si te pagan algo, tienen que en esa misma hora extraerte más de lo que tú has aportado. Ese es básicamente el chiste para el surgimiento del plusvalor, o sea, de este valor adicional creado por la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, valor, entre paréntesis, que incluso surge cuando el salario es igual al adecuado, cuando el salario es adecuado. Siempre que se aumente, siempre que la intensidad del trabajo, epsilon, se aumente lo suficiente. Listo. Ok, sigamos. Entonces, ese es el plusvalor, o sea, un poder adicional, porque recordemos que el valor es poder, según nuestra interpretación. Entonces, plusvalor es un pluspoder que igualmente va a manos de la clase capitalista. Ahora, hay diferentes formas de generar este plusvalor y Marx las estudia por medio de dos definiciones adicionales. Entonces, la definición 53, en la que nos vamos a concentrar, es lo que Marx llama un plusvalor absoluto. Un plusvalor absoluto. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por plusvalor absoluto? ¿Ya? Entonces, vamos a decir que este es un tipo de plusvalor. Ya hemos definido plusvalor, no hace falta recalcar más lo que es. Entonces, un tipo de plusvalor que es creado. ¿Sí? ¿Cuándo es creado? Es creado cuando, ¿ya? Entonces, cuando se incrementa la ganancia, ¿sí? Cuando se incrementa esta ganancia G, ¿ya? Cuando se incrementa la ganancia G, aumentando la duración del trabajo, aumentando la duración del trabajo del TIJMU, ¿sí? Coma, ceteris paribus. O sea, asumiendo que todo lo demás se mantiene constante. Entonces, en nuestra ecuación de la ganancia, ¿qué podemos ver? Claramente vemos que si nosotros subimos delta IJMU, o sea, subimos la duración del trabajo y dejamos lo demás constante. ¿Qué es lo demás? Lo demás es ρ constante, epsilon, ponemos así, y ρ, epsilon y epsilon promedio constantes. Entonces aumenta la ganancia y esto genera un nuevo poder adicional para los capitalistas que le estamos llamando plusvalor absoluto. Ahora, ¿cuál es el problema del plusvalor absoluto? O sea, querer incrementar la ganancia capitalista total por medio de una ampliación de las horas de trabajo, de la duración. El problema aquí es
que el aumento de la duración del trabajo tiene unos límites que incluso se establecen dependiendo de la lucha o confrontación entre la clase trabajadora productiva asalariada y los dueños de capital. Entonces, no se puede ampliar permanentemente la duración del trabajo, incluso porque pensemos en la jornada laboral, en todas las luchas sindicales, etc. Claro que en épocas en las cuales los trabajadores son débiles, se podría incrementar esa duración del trabajo. Entonces, Marx plantea que, bueno, si se vuelve súper complejo ampliar la duración del trabajo en cierto punto, entonces la otra alternativa es, bueno, no se toca la duración del trabajo, sino que más bien se cambian los otros factores. Y ahí es cuando Marx define, en la 54 para nosotros, la idea del plusvalor relativo. Entonces, dentro de nuestro marco conceptual que va a ser el plusvalor relativo, igual va a ser un tipo de plusvalor. ¿Sí? Tipo de plusvalor. ¿Ya? En cambio, o sea, el tipo de plusvalor que es creado cuando se incrementa la ganancia del capital total, aumentando, ¿qué cosa? Aumentando, aumentando la intensidad. ¿Sí? Aquí me faltó poner salario también. O sea, el salario también está constante en el plusvalor absoluto. Aumentando la intensidad, epsilon y JMU, reduciendo el salario, aumenta la intensidad, reduciendo el salario, ¿sí? MU, ceteris paribus, asumiendo todo lo demás constante, ceteris paribus. Entonces, de nuevo, volviendo a nuestro esquema, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora, supongamos que delta IJMU es constante. ¿Por qué es constante? Por muchas razones, incluso temas legales, que la jornada se vuelve muy difícil de cambiar. Es más, a largo plazo puede ser que las jornadas siempre se van reduciendo por la propia lucha de los trabajadores. Entonces, el capitalismo tiene como alternativas para incrementar la ganancia de la ecuación que nosotros ya tenemos, ya sea aumentar la intensidad, epsilon IJMU, o reducir los salarios, IJMU. Ambos movimientos van a generar un incremento de la ganancia, pero nótese, mientras que el incremento por la duración aumenta el número de horas que se explotan, la explotación por hora aquí es constante, no ha cambiado, porque la explotación por hora se puede ver en este paréntesis. Como ningún elemento del paréntesis ha cambiado, entonces, ¿qué va a suceder? Resulta ser que la explotación por hora no cambia. En cambio, en el plusvalor relativo no se toca el número de horas, pero se incrementa la explotación por hora. Entonces, en cada hora de trabajo se aumenta la intensidad o se baja el salario. Y eso te genera justamente el plusvalor relativo. Que según Marx, es el tipo de plusvalor que domina es el tipo de plusvalor que domina al momento que se genera la ganancia del capital total. ¿Ya? Alguien puede preguntar, ¿y qué pasa con los términos Rho y Epsilon promedio? ¿Ya? Si nosotros pensamos a nivel de qué significaba Rho representaba todo el dinero que representa el valor de las mercancías producidas. Entonces, Rho probablemente depende incluso de aspectos monetarios y demás, ¿ya? Los cuales Marx no aclara ni discute por completo en su vínculo con la ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, Marx, si se revisa el ejemplo, que no estoy seguro si es de producción de algodón o de hilo, Marx asume un valor constante de ese factor. Claro que no le pone el nombre, pero es básicamente ese factor que le asume como constante. En cambio, ¿qué pasa con la intensidad promedio? La intensidad promedio, si quieren, se puede ver como un valor que ajusta las intensidades, ¿de acuerdo? O sea, sacas como un valor referencial y que no puede ser cambiado por una empresa pequeña. ¿Ya? Entonces estaríamos asumiendo, como quien dice una empresa pequeña, que cuando cambia la intensidad de sus trabajadores, no cambia la intensidad promedio. Ahora, si pensáramos en una gran empresa que puede cambiar la intensidad promedio, cambiarían todas las ganancias, pero obviamente eso tocaría hacer algunos ajustes en el modelo que estamos planteando para analizar la ganancia no total, sino por cada empresa capitalista individual, cosa que no vamos a hacer, pero Marx al menos dio una idea de cómo se podría analizar ya no las ganancias de los grandes, la ganancia total, sino la ganancia de cada capitalista individual, y eso lo recoge en otra definición, que es la definición 55, que es la de plusvalor extraordinario. Entonces, Marx no desarrolló mucho esta idea del plusvalor extraordinario, pero dio algunas ideas, ¿ya? Desarrolló algunas intuiciones que al menos vale la pena dejar mencionadas, ¿ya? ¿Y qué queremos entonces decir con el plusvalor extraordinario? Igual, es un tipo de plusvalor. Entonces, obviamente, vamos a repetir esta idea. Es un tipo de plusvalor, pero ojo, es un tipo de plusvalor relativo.
¿Ya? ¿Qué significa esto? Es un tipo de plusvalor que no toca la duración del trabajo. Entonces, un tipo de plusvalor que no toca la duración del trabajo y es creado, o sea, que es creado. ¿Ya? ¿Cuándo es creado este tipo de plusvalor, el extraordinario? Que es creado cuando una unidad de producción, si ven que ya no estamos hablando de todas las unidades de producción como la ganancia total, estamos hablando de una unidad de producción. Entonces es un caso particular. Cuando una unidad de producción logra producir una mercancía con fuerzas productivas mejores al promedio. Con fuerzas productivas mejores al promedio. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué significa eso? Entre paréntesis, tiene mayor productividad por hora. Entre comillas, ¿no? Productividad. Entonces, ¿cuál es el punto? Puede haber casos particulares de ciertas empresas que, particulares, o sea, individuales, que pueden tener mejores fuerzas productivas, mejores medios de producción, mejor fuerza de trabajo. Y ese tipo de empresas, beneficiadas por esas condiciones particulares de producción, pueden aprovechar y extraer valor de otras empresas que en cambio son más ineficientes. El ejemplo típico son dos mercancías idénticas, una producida en mejores condiciones que la otra. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que aquella mercancía producida en condiciones mejores requiere menos esfuerzo. En cambio, la otra que se produce en condiciones peores va a requerir más esfuerzo. Pero como ambas mercancías son idénticas, los esfuerzos en el mercado tienden a igualarse. Nadie está distinguiendo una mercancía u otra, porque son idénticas. Entonces, ¿qué sucede? Se les asigna como que hubiera sido el resultado del mismo esfuerzo promedio y por tanto el esfuerzo que hizo el más ineficiente va en favor del esfuerzo hecho por el más eficiente. Esto lo podemos ver, este ejemplo de plusvalor extraordinario, en los ejemplos de las tablas numéricas que están en otros videos, en donde podemos ver que algunas empresas producen la misma mercancía, pero unas requieren más esfuerzo que otras. Entonces, ¿qué sucede? Que las que requieren más esfuerzo terminan perdiendo valor, mientras que las que hacen menos esfuerzo ganan valor. O sea, las más productivas extraen valor de las menos productivas. Eso no cambia la idea de la ganancia total, pero cambia cómo se distribuye esa ganancia. ¿De acuerdo? Sí. Por favor. Entonces, para ir cerrando esta idea del plusvalor absoluto y el plusvalor relativo, recalco que el plusvalor lo estamos viendo igualmente como poder, como una forma de valor adicional y por tanto no se debería confundir plusvalor, que es una relación social, porque es valor adicional, con ganancia, que en cambio es una magnitud medida en dinero. Al menos esa es la interpretación que sugiero yo para este curso.